Es para mí un honor estar aquí para compartir con ustedes un tema acerca de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Bienvenidos entonces a este viaje por la historia de las telecomunicaciones. Tiene un propósito muy importante y es precisamente dentro de sus objetivos reducir esa brecha digital que hoy demarca un distanciamiento muy, digamos, afectuoso negativamente para muchas sociedades. Hay una brecha muy grande entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Nosotros, Colombia, es uno de esos países que estamos en vía de desarrollo. Se conmemora entonces desde 1969 con la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando se realizó el primer convenio telegráfico internacional, el cual se hizo en 1865, y es a partir del 69 cuando entonces se conmemora este día. Aquí en Colombia tenemos un monumento a nuestras telecomunicaciones y no podía llamarse de otra mejor manera que Soltando la Onda. Lo tenemos acá en Bogotá. Ahí ustedes encuentran la dirección señalada donde está este monumento. Bueno, antes de empezar, quisiera preguntarles. Hoy nuestra situación de pandemia nos tiene en unas condiciones especiales a toda la humanidad. Nos hemos preguntado cómo ha sido posible que en esta situación actual tengamos las herramientas tecnológicas que han hecho posible disfrutar o no de otra manera de nuestros encuentros familiares, la educación, el trabajo. ¿Será que eso se logró solamente en unos pocos años? ¿O han tenido que ocurrir muchas generaciones para que hoy fuese posible disfrutar de esto que tenemos? Y bueno, y en Colombia, ¿cómo han afectado el desarrollo de las telecomunicaciones a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a usted, a mí? Veamos entonces si de alguna manera aclaramos estas dudas y si encontramos otras. La historia de las telecomunicaciones en este caso está enfocada a revisar, por supuesto, mencionar aquellos descubrimientos, aquellos actos de ciencia que se han realizado a través de los siglos, pero también realizar una focalización en Colombia. En la diapositiva entonces tenemos dos momentos. El hombre coloca sus primeros pasos en la Tierra y en otra distancia en el tiempo hay unos primeros pasos en otro planeta. Muy bien, los orígenes de las telecomunicaciones datan pues desde que hay vida y nacen las telecomunicaciones conocidas como la comunicación a distancia. Recordemos que tele, ¿cierto?, del griego distancia, y comunicación pues de hablar, del diálogo. Entonces allí nace una necesidad de comunicarse las diferentes, en aquel momento, tribus, comunidades de habitantes, y para ello entonces establecen unos caminos
unos por tierra, otros por agua. Aquí, por ejemplo, vemos esos aborígenes impulsando sus canoas por aquel medio para ir y abordar aquel medio de comunicación que eran los ríos, los mares. Tenemos entonces referencias del año 4000 antes de nuestra era, cuando aquella comunidad, los sumerios, dan inicio a las formas de escritura. Y es plasmar ese lenguaje que ellos tienen para hacer posible la comunicación y poderlo enviar hacia otras comunidades. Lo mismo hacen los egipcios, dando sus aportes 500 más años más tarde. Y luego hace años, entonces encontramos el desarrollo de quizás unas mejores herramientas para el transporte. Bien, ¿será que podemos apagar los micrófonos? Muchísimas gracias. Gracias. Los egipcios entonces avanzan en el desarrollo de su tecnología a través de sus embarcaciones y de esta forma entonces, miren ustedes que tienen que transcurrir miles de años, ¿cierto?, para alcanzar nuevos avances. Aparece, por ejemplo, el telégrafo de Teas, inventado hacia el año 1184 antes de nuestra era. Allí, pues, su sistema es a través de señales de humo, ¿cierto? Pero, pues, desarrollan su técnica y de esta forma ya cubren determinadas distancias. Vamos a encontrar ya hacia el año 150, por ejemplo, en Europa, una red de aproximadamente unos 4.500 kilómetros que dan cobertura a aquellos sistemas de comunicación. Pasa también, cada una de esas culturas realiza sus aportes. En el año ya 374 aparece entonces ya el uso de la brújula para la navegación, lo que le permite a aquellas personas que se aventuran, ¿cierto?, a utilizar el mar, tener una orientación. Y, por supuesto, las palomas mensajeras, ¿cierto?, que son utilizadas para enviar ya aquellos mensajes. En China es donde se dan entonces, encontramos los primeros pasos con la invención del papel, desarrollado a partir de trapos y de seda. Plasman allí las figuras de ellos, es una característica de nuestras culturas antiguas, ¿cierto? Plasmar sus medios de transporte, el caballo, sus luchas, como lo encontramos a través de los libros, ¿cierto? Miren ustedes acá que en Sudamérica no es ajena al desarrollo de la ciencia. Y aquí en el Amazonas, en el año 300, ya de nuestra era, encontramos un telégrafo inalámbrico. Los indígenas del Amazonas, aquí de nuestro continente, ¿cierto?, desarrollan entonces una herramienta que se llama evanguaré. Es precisamente fundamentado en sonidos y tiene una distancia de 20 kilómetros. Así entonces, ya en nuestra era se desarrollan diferentes herramientas, como ustedes lo pueden leer en la diapositiva, y cada una de las culturas entonces hace su aporte, ¿sí? Un método, por ejemplo, que encontramos a través de la historia es la forma como comunidades distantes se envían los mensajes. Ellos utilizan las cuerdas, como lo observamos en este caso, para en cada una de ellas plasmar un mensaje con base en unos códigos, ¿cierto?
se lo entregan a un mensajero y lo envían a una comunidad. Recordemos que en aquellas épocas es común la lucha entre diferentes comunidades, ya sea por el poder de la tierra, ya sea por conquistas, por territorios, entre otros aspectos. Miren ustedes también, al mismo tiempo en la comunicación se empieza a imprimir unos ítems de seguridad. Recordemos que la seguridad en cuanto a la información, en este momento se han estandarizado la tríada que consiste en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Cada una de ellas reviste de una característica especial y hoy se tienen diferentes herramientas para garantizarlo. Pues también aquí, en aquella época, la comunicación a través de códigos nos permite de alguna manera garantizar algo de confidencialidad, toda vez que los códigos con los cuales se fabrican estos mensajes, los conocen solamente las personas de origen y destino. Más adelante, en el año 1038, se inventa, por ejemplo, ya el sistema móvil para imprenta. Ya entonces tenemos unos lenguajes que nos permiten de alguna manera transmitir aquellos mensajes. Y eso entonces también realizan sus aportes las potencias. Allí encontramos a Alemania, los chinos, Francia, Italia, todos hacen sus aportes. Así, bueno, ya entre el siglo I y el año 1492, entonces se empiezan a desarrollar esos medios que le permiten cada vez continuar el desarrollo entonces de estos sistemas. Viene una época, no sé si describirla de luz o de sombra, para el caso de las Américas, la época de la conquista. Luego de ya tener herramientas allí en los países europeos, el uso de la brújula, etcétera, desarrollar medios de navegación más importantes, entonces viene esa conquista. Pero esa conquista es la búsqueda del dorado, y es ir a apropiarse de riquezas de otros pueblos. Tenemos entonces, con la llegada de los conquistadores a nuestro territorio, un choque de dos culturas. Y es que en nuestros indígenas, nuestros aborígenes, tienen una cultura y también han desarrollado una ciencia. ¿Cuál fue una de las debilidades de nuestras comunidades para oponerse a la conquista? La falta de medios de comunicación. ¿Por qué? Los pueblos se encontraban disgregados, distantes, y el envío de mensajeros de un lugar a otro tardaba. Cuando llegaba el apoyo, ya era tarde. Ya los pueblos se encontraban totalmente sometidos. Otra de las herramientas que utilizaron los conquistadores fue la pólvora. Claro, nuestros aborígenes no la poseían y pues allí hay una clara desventaja frente a ese poder que ellos tenían. Continúa entonces ese proceso de conquista, pero más es llevarse aquellos secretos que tienen nuestros aborígenes y trasladar esas riquezas hacia Europa. El oro, ¿cierto? Lo llevaron aún hoy, ¿cierto?
después, desde 1400, 500 años después, hoy nuestras riquezas siguen siendo llevadas a estos países o a estas primeras potencias. Bien, acá tenemos una ilustración del mapa de 1658, la gran Colombia, ¿cierto? Obsérvese que, por supuesto, pues Panamá era nuestro territorio, parte de Venezuela, parte del Perú. Nosotros tuvimos una guerra con el Perú y la ganamos. ¿Qué tal si no la hubiésemos ganado y perdimos a Perú? Bueno, uno de los cronistas durante el tiempo de la conquista, cuando llega a estos valles acá en Colombia, en el valle de Ubanzá, allá por el territorio de Moniquirá, al observar estos paisajes, exclama: tierra de oro, tierra abastecida, tierra para hacer perpetua tu casa, tierra con abundancia de comida, tierra de grandes pueblos, tierra rasa, tierra donde se ve gente vestida y a sus tiempos no sabe mal la brasa, tierra de bendición clara y serena, tierra que pone fin a nuestra pena. No se esconde la admiración del cronista, de los mismos conquistadores ante las riquezas y ante las bellezas de nuestras tierras. En 1514 se crea el Correo Mayor de Indias, ¿cierto? Él utiliza pues mensajeros a pie, como lo hacían los incas. En 1592 ya se establecen algunas normas para los correos, buscando allí precisamente la seguridad de la información, ¿cierto? En 1750 ya tenemos un sistema de correos en Bogotá y Cartagena, pero pues este recorrido se hacía a pie entre Bogotá y Cartagena, entonces pues consideramos la demora que había en la entrega de esas comunicaciones. Antes de la estampilla, por ejemplo, existía algunos requerimientos para las comunicaciones, algún tipo de protección, colocándole un sello, una palabra, una frase, ¿sí? Pero colocando allí ya un impuesto a la comunicación. Y no solamente un costo, por supuesto, por trasladar los mensajes, sino que además, como veremos un poco más adelante, definitivamente quienes interpretaron el significado de las telecomunicaciones, ¿cierto?, avasallaron totalmente esta área del conocimiento para convertirla en una fuente de millones y millones de recursos, de dinero. En el 65, entonces, en París, por ejemplo, se inventa ya un primer proyector de imágenes, que era como una linterna mágica, ¿sí? Y continúan estos avances. En la época de la Revolución Industrial, hacia 1710, entonces ya aparece allí las imágenes o componentes de las imágenes en color. En 1722 ya tenemos los medios impresos, ¿sí?, como la Gaceta de México. Y miren ustedes que también acá en 1791, un poco pues más tarde, tenemos también el periódico, ya un periódico en Santa Fe de Bogotá.
hay un denominador común y es que en Sudamérica, pues las llegadas de nuevas tecnologías se dan en tiempos contemporáneos. En 1794 se transmite, por ejemplo, el primer mensaje por la red de telégrafo óptico entre París y Lila. Esos mensajes tienen que ver precisamente con lo militar, por el tipo de momentos que se viven, las guerras, las luchas, ¿cierto?, entre las diferentes comunidades y entre países, ¿sí? Entonces, es los medios de comunicación los que aventajan a uno u otro país u otra comunidad. En 1811 se funda La Bagatela, siendo el periódico en ese caso, ¿cierto?, para hablar de lo político en nuestro país. Los medios de comunicación, en algún momento, hoy lo experimentamos nosotros, fueron y quizás siguen siendo el segundo poder en un país. Continuamos entonces nuestro recorrido. Hacia 1826 se inventa la fotografía, ¿sí? Luego viene ya el desarrollo del ferrocarril. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer ferrocarril público entre Liverpool y Manchester, ¿sí? Y, por supuesto, también se convierte en un medio de comunicación, además que se tiene el telégrafo. Recordemos que el telégrafo inicialmente estaba compuesto de dos líneas que se extendían a través de postería, se instalaban, luego más tarde uno de los desarrollos permitió que utilizaran un solo hilo. El telégrafo como tal tuvo diferentes niveles, es decir, se desarrollaron diferentes tipos de telégrafo, ¿sí? Y viene ya, pasa el telégrafo óptico y viene entonces el telégrafo de aguja electromagnética que se trabaja allí en la universidad, en este caso de Gotinga, en Alemania. Se patenta en el año 1837 por Samuel Morse, ¿cierto?, a quien atribuimos también nosotros la invención de la radio. Aquí tenemos entonces pues el código como tal que se utiliza para representar cada una de las letras de nuestros alfabetos. Bien, de esta forma entonces continúan aquellos avances. Ya hacia 1839 se propone el telégrafo de imágenes, ¿sí? Y en el 45 pues se polariza el telégrafo. Miren que en el 47, por ejemplo, se realizan las gestiones para implementar una red telegráfica acá en Colombia. Y estos administradores de estas redes, en primera medida, por supuesto, son de los países donde se fabrican estas tecnologías. En el lado derecho observamos una imagen. No corresponde a las redes telegráficas, por supuesto, sino más a las redes de comunicación ópticas y demás entre dos continentes. La tengo aquí porque observemos que las comunicaciones, así como las potencias, les agradezco si pueden cerrar el micrófono, gracias. Gracias. Así como las potencias están identificadas, también sus sistemas de comunicación es donde pululan la cantidad de medios, ¿cierto?, en esa dirección. Se visiona entonces
este poder lo vemos representado, el poder de las comunicaciones está orientado también a ese poder de las potencias. En 1851, por ejemplo, tenemos el primer telégrafo para Bogotá, ¿sí? En el 52 en Francia ya se termina el uso del telégrafo, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá en el 55 nosotros estamos inaugurando allí en Panamá, pues Panamá es Colombia, entonces estas redes. Continúan entonces nuevas formas, ya viene el telégrafo de Hughes, y así de esta manera entonces continuamos esa evolución. Miren ustedes que nos lleva más de un siglo, ¿cierto?, recorrer todo este mundo del telégrafo. Por eso se implementan redes completas en diferentes países. Tenemos un caso, precisamente cuando se están instalando acá en Colombia esas redes telegráficas. El señor arzobispo, en ese momento de Colombia, él debe dirigirse a toda la comunidad e indicarle que el telégrafo no es ningún arte diabólico, sino una verdadera revelación del poder divino. ¿Por qué sucede esto? Porque las comunidades indicaban que eso era una obra de hechicería y que estaba, por supuesto, relacionado con la brujería, y entonces era un mal. Pero más allá de ello es que la iglesia es la que tiene que calmar a estas comunidades, ¿sí? No gratis, nosotros somos el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y es a través del mensaje de una autoridad, ¿cierto?, que se le seduce a las personas para que, en lugar de creerlo como un acto diabólico o como un hecho diabólico, es más bien una revelación del poder divino. Entonces está relacionado allí con pues poderes sobrenaturales. Como veremos más adelante, esas palabras no solamente fueron en ese momento. Bueno, hay otros hechos, como por ejemplo el tendido ya de los cables submarinos, y en 1865 entonces se funda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero que antes se llamaba, era Unión de Telegrafía, ¿cierto?, o Convenio Telegráfico Internacional, que posteriormente pues ya cambia su nombre. En el 69 es la primera comunicación telegráfica entre Colombia y Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como países hermanos siempre hemos tenido en comunidad momentos. Bien, luego Colombia, por ejemplo, en el 72 logra su primera comunicación entre Europa, ¿cierto?, a través de un cable submarino que se instala entre Jamaica y Puerto Colón, allá en Panamá. Y llega entonces uno de los hechos pues, que ha revolucionado las comunicaciones hacia el año 1875 con la invención del teléfono. ¿Quién lo patentó? Alejandro Graham Bell. ¿Quién lo inventó? Pues hoy, y los hechos indican que fue el científico Antonio Meucci. Pero no es solamente Alejandro Graham Bell o Antonio Meucci quienes desarrollan el teléfono. Se desarrollan muchos otros teléfonos. De hecho, cuando fue Alexander Graham Bell a patentarlo, 1 hora o 2 horas después, es los datos que nos entrega la historia, llegó otro científico a patentar otro teléfono, pero se lo aceptaron fue
a Graham Bell, ¿cierto? Y no se lo aceptaron a la persona que llegó después. Continuamos entonces. Aquí ya hay unos primeros, digamos, las primeras comunicaciones que se producen allí entre los diferentes países, ¿sí? Ya aparece entonces compañías o emporios como AT&T, ¿cierto?, de telefonía, y hacia 1884 entonces se crea acá en Colombia la empresa o la compañía de teléfonos de Bogotá, ¿sí? Y pues allí entonces se inicia, por ejemplo, toda una visión en cuanto a las comunicaciones telefónicas. En el 96, por ejemplo, Marconi, ¿cierto?, patenta el uso de telegramas, comunicaciones inalámbricas. Aquí observamos una de las estaciones de transmisión inalámbrica de Marconi, ¿sí? Y hoy en día, bueno, Marconi hoy sabemos que fue comprada, bueno, se transformó durante varios años en diferentes compañías y fue comprada después por Ericsson, y ahora se llama la empresa Telit. También entonces la transmisión inalámbrica pues tiene su evolución y a través de diferentes organismos internacionales, por ejemplo, con el tema de la UIT, ¿cierto?, que apoya o que desarrolla recomendaciones para el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces se empiezan a asociar estos países. Colombia es miembro de la UIT, ¿sí?, desde 1914. Pues hace unos años tenía 193 países miembros. Un dato histórico, por ejemplo, es que la primera llamada telefónica que se realizó desde Colombia hacia Europa, seguramente pues ya hemos hablado un poco, debería tener un destino. Esa primera llamada fue realizada al Vaticano, ¿sí? Pues nuestro país guarda ese carisma, ¿cierto? Bien, aquí entonces observamos la creación de la fundación de Bogotá Telephone Company, ¿sí? Luego viene la creación ya de nuestra radiocadena nacional hacia 1940, y de esta forma entonces pues estos medios de comunicación empiezan a masificarse. Hay un hecho importante, y es que hacia el año 43, mediante la ley sexta, se faculta al Ejecutivo para adquirir las empresas de telecomunicaciones privadas, porque como se señaló antes, los dirigentes y propietarios de la mayor parte de esas compañías provenían de aquellos países donde se fabricaban estas tecnologías. En este año, en el 43, el presidente del momento, entonces, origina, ¿cierto?, con el Congreso, la ley sexta, y adquieren las empresas de telecomunicaciones privadas, y digamos que entre comillas se forma un monopolio, pero es del Estado, lo ejerce el Estado. Así entonces surge la empresa de telecomunicaciones de Colombia, Telecom, ¿sí? Una empresa que su objetivo principal es llevar la comunicación a cada uno de los municipios de nuestro país, ¿sí? Llega entonces el desarrollo del transistor y por supuesto la revolución de la electrónica. Aparece también los medios
bueno, hechos, digamos, hechos históricos como el Bogotazo, ¿cierto?, que significan necesariamente también una revolución en materia de comunicaciones. Vienen los cambios de tecnología, la automatización, la televisión a color. Aparecen entonces nuevos sistemas de radio, RCN, Radio Cadena Nacional, pero mire que son del Estado, HJCK, ¿cierto?, Caracol Radio, y empiezan allí economías mixtas. Y llega entonces hacia el 54 la televisión a Colombia, también se desarrolla allí, por ejemplo, otras tecnologías que es el telefax. Aparece en el 55, en el año 1955, la fibra óptica, se desarrolla la fibra óptica, que hoy continúan investigaciones sobre ella. Tenemos también entonces los primeros satélites, ¿sí?, como el Sputnik 1. Aparece la invención del láser hacia el año 60. Y en el 61 tenemos acá en Bogotá la central de ETV, allí en el barrio Chicó. En el año 61 también se crea el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones. Es una institución que pertenece a Telecom, y Telecom es quien la subsidia para los temas de investigación. En esta institución se desarrolla investigación sobre telecomunicaciones. De hecho, en Colombia, uno de los principales investigadores, ¿cierto?, un ingeniero, es el que en algún momento hace una demanda por el uso de nuestro espacio, el espacio territorial. Pero allí se aplica una ley de las partes de las potencias y dice que el que primero llega, ¿cierto?, primero lo utiliza. Entonces, estoy hablando de allí, de ese espacio ecuatorial, donde se encuentran pues actualmente ubicados la mayor cantidad de satélites. Es una pérdida que sufre Colombia cuando liquida a Telecom. Bueno, allí hacia el 62 entonces están todo el hecho de las comunicaciones satelitales, toda la parte aquí también en Colombia, las empresas de televisión. Al mismo tiempo, entonces, en el 65 ya tenemos el Intelsat 1, ¿cierto? Crecimiento en líneas telefónicas, hacia el 66 tenemos ya 400.000 líneas, en el 74 774.000, ya en el 75 ya nos vamos acercando al millón de líneas. El uso de los teléfonos públicos, ¿cierto? Ahí tenemos una cabina de ETV, por ejemplo. Y hay un hecho histórico, un primer hecho histórico, y es en el año 68, con la visita del Papa Pablo VI. No solamente es un acontecimiento religioso o político, sino que allí se tiene la oportunidad para que Colombia, y precisamente pues Telecom, realice uno de los despliegues más grandes en tecnología que se hicieron, teniendo en cuenta el momento. Y es que se realizó desde Colombia la transmisión para otros países a nivel mundial de la visita del Papa. Independientemente de la visita, el desarrollo tecnológico es muy grande porque es la primera vez en Sudamérica que se realiza un
tipo de evento o de hechos tecnológicos de esta magnitud, y es transmitir, ¿cierto?, vía satélite este tipo de comunicación, ¿sí? Eso hace que Telecom en ese momento se ubique como una de las empresas con mayor desarrollo en Sudamérica y, ¿por qué no decirlo?, en el mundo, ¿cierto? Era admirado, hay hechos donde se admira, por ejemplo, ese momento. Inmediatamente se da, después de este hecho, se da la construcción de la estación terrena en Chocontá, donde se van a realizar entonces transmisiones a nivel mundial, ¿cierto? Allí con 12 canales nace, 12 canales telefónicos, para igual número de llamadas simultáneas y 3 circuitos para telegrafía y teles, y un sistema de televisión capaz de transmitir 2 programas. Esto no se tenía en Sudamérica y en muchas partes del mundo, no se tenía. Aquí tenemos los equipos de transmisión y recepción dentro de la estación, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer. Ahora pues es un museo, quienes no, muy invitados para que asistan allí. Lo mismo en el ITEN Telecom, que está ahí sobre la avenida Suba. Pues quienes tuvimos la oportunidad de estudiar allí, por ejemplo, accedimos al alto nivel de conocimiento que se desarrollaba, y pues hoy con tristeza sabe uno que se acabó. Otros desarrollos como el Betamax en el 75, ¿sí? Aquí les decía entonces que Colombia realiza digamos una defensa, ¿cierto?, para nuestra órbita geoestacionaria, a partir de los estudios que realiza precisamente uno de los ingenieros de Telecom, ¿sí?, porque allí se apoyaba todo el tema de la investigación. Dentro de hechos, por ejemplo, la biblioteca del ITEC era la más avanzada en tecnología que se tenía acá en Colombia y seguramente en Sudamérica. La mayor parte de su literatura estaba en inglés. Allí teníamos, por ejemplo, con la UIT, el sistema para acceder a las recomendaciones, las últimas recomendaciones de la UIT en materia de telecomunicaciones. Pues hoy sabemos que, digamos, uno encuentra en internet las recomendaciones, pero no son las últimas, sino hay que eso genera unos costos, allí se tenían. Bueno, nace el discado directo internacional, también se instalan allí, se construyen otras antenas en Chocontá, ¿sí? Entonces, después de ese hecho de la visita del Papa, viene un apogeo de desarrollo de las telecomunicaciones. Y la cantidad de recursos que se generan para el país, para el desarrollo social. Entonces, vienen otros hechos hacia el 80, hacia el 81, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay algunos datos, ¿cierto?, de los países conectados, y esto también lleva a que se desarrollen a nivel regional otras empresas acá en Colombia para el manejo de las telecomunicaciones. Y viene un segundo hecho, casi 20 años después, viene una nueva visita del Papa, ¿sí?, en el año 86. Entonces, con estos anuncios se comunica a la sociedad de este hecho. El despliegue tecnológico, por supuesto, conlleva a uno de los desarrollos en sus momentos por la implementación de nuevas tecnologías, ¿cierto?, a partir, en este caso, de las 2 visitas que tuvimos en aquel entonces. Luego, entonces, ya viene, bueno, digamos, otros sistemas y
ya viene, por ejemplo, en el 90, entonces, un sistema nacional de telefonía celular, ¿cierto? La construcción de cables submarinos, los diferentes cables submarinos que tenemos acá o que por lo menos pasan por nuestras costas o por nuestro territorio. Y aquí, ya hacia el año 2004, hablamos entonces de la globalización. Este mapa atrás estaba visualizado y aquí observamos entonces cómo el poder de las comunicaciones pues no es gratuito sobre las herramientas que le da a cada uno de esos países desarrollados. Nosotros, entonces, aquí, pues ahí no sé si se alcance a observar un poco. La cantidad, por ejemplo, de sistema que tenemos nosotros en cuanto a medios de comunicación es mucho menor que allí con esos países. Bien, entonces, la convergencia ya de servicios, aparecen los protocolos IP, bueno, ellos aparecieron antes, pero entonces ya viene la implementación. Entonces ya esas plataformas tecnológicas, pues su infraestructura se desarrolla para toda esta demanda de servicios en los diferentes niveles que demanda como tal las aplicaciones que se tienen y que empiezan a emerger una mayor demanda en cuanto a servicios. Entonces pasa a un segundo plano la infraestructura y se antepone la demanda de servicios. Este hecho y esa falta de visión de los gobiernos de entonces permitió que una empresa tan robusta como Telecom fuese al declive. ¿Por qué? Porque teniendo la infraestructura no se le permite como tal a Telecom acceder rápidamente a la oferta de servicios, sino que a través de la misma regulación se le imposibilita, por ejemplo, prestar servicios de telefonía celular. Eso no es concebido en un país donde su principal recurso, ¿cierto? La telefonía deja los más grandes dividendos. De hecho, cuando se presentó la negociación del TLC, uno de los sectores que tenía 2 mesas de negociación era precisamente telecomunicaciones, el área de telecomunicaciones. Entonces, se realiza, digamos, cuando viene la apertura, ¿cierto? Por allá en el gobierno de Gaviria, ya se le da, digamos, Telecom desaparece como empresa sólida de telecomunicaciones en Colombia y entran los otros operadores y claro, pues ellos ya saben hacia dónde va, cuál es el futuro, los datos, aquí solamente Telecom está con la voz y se le entrega entonces a estas multinacionales esa fábrica de oro, ¿sí? Aquí entonces quisiera hacer un paréntesis para una pequeña historia. Cuando llega Concel a Colombia, Concel es propiedad de Carlos Slim. Aquí en Ecuador, en nuestro hermano país, también tiene otra empresa de telefonía celular, la implementa allí, allá se llama Porta. Colombia, teniendo 3 veces el mercado superior, 3 veces mayor a Ecuador, ¿cierto? A Ecuador. Pues vende su licencia para el uso, ¿cierto? Del servicio, para la prestación del servicio, eso tiene unos costos. En Ecuador, repito, con 3 veces menor el mercado en telefonía celular, en ese momento no eran los datos, era la voz. Carlos Slim pagó
480 millones de dólares. 480 millones de dólares. Siendo 3 veces el mercado mayor en Colombia, ¿cuánto debió haber pagado? Alguien, por favor, ahí en una aritmética básica, si aquí éramos 3 veces superior el mercado, ¿cuánto debió haber pagado? ¿Alguien me quiere decir? No cuánto pagó, sino cuánto debió haber pagado en Colombia. Bueno, multipliquemos por 3. 4 por 3, 12. Digamos que le vamos a obsequiar esos 80 millones de dólares. Debió al menos haber pagado 1.200 millones de dólares en Colombia por la licencia. Ahora sí, ¿saben ustedes cuánto pagó? 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuánto es hasta hace poco el subsidio que nos entrega Estados Unidos a Colombia? El subsidio que le entrega, digamos, a las fuerzas militares y eso, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Podemos decir que no necesitábamos esos recursos. Bien. En temas de convergencia, entonces, aparecen las tecnologías de nueva generación sobre IP, ¿sí? Ya se vuelca todas estas tecnologías hacia el uso de IP, pero pues nuestras empresas, en este caso Telecom, pues ya después es liquidada, ¿cierto? Y los operadores nuevos tienen las puertas abiertas para implementación de estas tecnologías. ETB se demora porque la licencia se demora en dársela a ETB. En ese momento había una empresa a través de la cual prestaba algunos servicios, creó a Capitel, creo que se llamaba en su momento, si no me falla la memoria, y entonces se quedan esas empresas que son de acá, que fueron construidas durante años, generaciones, pues se quedan o son distantes cuando ya llegan las nuevas tecnologías. Bien, hemos hecho entonces un recorrido muy rápido a través de la historia y de alguna manera revisar algunos hechos importantes. Ahora, ¿qué tenemos ya? Pues hacia el futuro, entonces se habla del Internet interplanetario, ¿sí? Pues digamos que este tema no es nuevo porque la NASA realiza sus experimentos ya por allá en el año 2008 y se desarrolla un protocolo que es el protocolo DNT. Pues los estudios continúan y ¿en qué consiste este sistema? Es implementar diferentes nodos, ¿cierto? Y esos nodos van a ser como unas redes de Internet. Entonces, Internet actualmente pues es una red de redes y el Internet interplanetario será una Internet de redes de Internet, ¿sí? Más o menos para colocarlo en esas palabras. Esto pues actualmente está en desarrollo, en pruebas, porque los tiempos, por ejemplo, de retraso en distancia entre los diferentes nodos, y si miramos entre planetas, pues son distancias bien grandes, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que la comunicación se realiza a la velocidad de la luz, hay unos retrasos. Entonces, se habla de velocidades mayores a la velocidad de la luz, etcétera. Y se indica que es posible que estas tecnologías entren en operación entre el año 2040 y el 2100. Esperamos sea en el 2040 para nosotros poder disfrutar de ellas. En el 2100 de pronto no alcanzamos.
Hay un tema fundamental en cuanto a las telecomunicaciones que no lo abordé en el desarrollo o durante el transcurso, digamos, de este recorrido que hemos hecho, y es el tema de la seguridad. Como se indicó al principio, cuando se enviaban aquellos códigos en cuerdas y que obedecían a mensajes y tenían una prioridad que era asegurar la confidencialidad de la información, también a través de la historia pues se han dado hechos. Aquí traigo algunos, no desde sus orígenes, pero sí, digamos, en los últimos 80 años. En los años 40, por ejemplo, nosotros recordamos, y hay una película al respecto, La máquina de Turín, ¿cierto? Para descifrar mensajes allí durante la guerra que se desarrollaba en el momento. En el 60, por ejemplo, aparece ARPANET, ¿sí? Bueno, se habla de que a partir de la máquina de Turín precisamente se desarrolla la criptografía, ¿no? Es como los inicios de la criptografía, que es una de las formas como se va a asegurar la confidencialidad, por una parte, y de otra también la integridad, ¿cierto?, de la información. En los años 60, entonces, tenemos ya intercambios de información entre equipos y pues aparece allí la oportunidad de robo de información, ¿sí? Pero, como se indica, ¿qué es robar información? Porque yo soy el dueño de la información, alguien me roba la información, no es que se me lleve el computador o se me lleve la hoja que tengo, no, que me hace una copia de esa información. Pero, por supuesto, conocer esa información es clave para muchos propósitos. En los años 70, entonces, hay toda la expansión de los sistemas informáticos y allí con mayor énfasis se desarrollan los algoritmos de cifrado. Por ejemplo, el algoritmo de Hellman y el RCSA, que es el que utilizamos actualmente para nuestras cuentas del banco, que utiliza dos claves. Una clave pública y una clave privada. También entonces allí aparece ya el correo, el email, ¿cierto? Y por supuesto allí se desarrollan entonces esos primeros spam que posteriormente serán los virus, ¿sí? En el 80, por ejemplo, se adopta TCP/IP, que aparece con nuevos conceptos, con los conceptos de dominios, entonces los .com, .org, los .net y demás. Es importante indicar, por ejemplo, que en el caso de las comunicaciones interplanetarias, el protocolo TCP/IP, tal como está diseñado, de acuerdo al estudio que hay, no estaría facultado para soportar este tipo de comunicaciones dentro del protocolo que se desarrolló para este sistema. Entonces, habría que modificarlo. Bueno, así aparecen entonces otros hechos, ¿cierto? En los 80 entonces desarrollamos sistemas de cifrado como SSL, pero este sistema ya es obsoleto en el día de hoy. Entonces, por ejemplo, para el tema de firmas digitales, ¿cierto? Ya este sistema, digamos, hoy en día se puede, digamos, certificados para firmas, lo siguen vendiendo, pero ese ya, si alguien lo ofrece, pues no lo debemos de comprar. Dice también que allí en el 80 se desarrolla pues el primer virus informático, se crean prototipos de las web, ¿sí? En los 90 entonces se presentan incidentes a bancos, uno de los casos es el de Vladimir Levin, que lo podemos consultar, y del 2000 a hoy, entonces, dado el uso masivo y más ahorita en esta época, el uso masivo de redes de Wi-Fi, etcétera, pues definitivamente polula un terreno muy abonado para los ciberdelincuentes. Entonces, allí, por ejemplo, se rompen protocolos de cifrado como el web, ¿cierto? Como el WPA que lo utilizamos en nuestras casas, ¿sí? Son protocolos que ya
no tienen seguridad. Y así entonces viene una serie de hechos, diferentes tipos de ataques a través de correos, de FTP, diferentes tipos de malware, los bots, por ejemplo, que son computadores que se utilizan para realizar ataques, o sea, son computadores al servicio de otros, ¿cierto? Que desde un lado yo puedo apoderarme de varios computadores y desde esos computadores yo dirijo un ataque hacia otro sitio. Aparecen los ransomware, ¿sí? Que es precisamente el cifrado de la información, y entonces ya van a pedirle dinero para darle la clave y poderle descifrar su información. Y así entonces, bueno, viene toda una serie de hechos, ¿cierto? Sobre todo también con el uso de los dispositivos móviles, el hackeo, etcétera. Son estos hechos entonces a los que hoy ya la generación en general, la nueva generación tecnológica que se denomina por algunos expertos en el tema como ya la generación de las redes sociales, ¿sí? En la introducción de nuestra subdirectora y el coordinador indicaban pues que al mismo tiempo nosotros podemos ser presa de la tecnología si no observamos qué hay o logramos establecer unas, o mejor, adoptar unas conductas de seguridad. A pesar de todos estos hechos, de todas las herramientas de hackeo, etcétera, de intrusión y ataques, sigue siendo la más frecuente, por ejemplo, la ingeniería social, que consiste rápidamente es en, bueno, hablar con mi amigo y entre charla y mientras nos tomamos un café, entonces yo obtengo algunos datos de información de él, ya sea de qué equipos utiliza, de qué información, de pronto por ahí paso y lo visito y observo que la contraseña del equipo está ahí sobre el escritorio, está anotada, en fin, en un papelito, etcétera, etcétera. Entonces son las personas, siguen siendo las personas hoy uno de los mayores estadísticas para los ataques. De esta forma, entonces, culminamos. Espero contribuir con algún aporte, con algunos datos, una reflexión acerca de nuestra situación en el país. Y bueno, estoy para servirles. Gracias.